Grabando. Bien chicos, vamos a iniciar, son las 6 y 1. Ahí conforme se vayan adelantando o conectando más compañeros y se van a poner al día. Aquí tengo un mensajito, vamos a ver qué dice. Mm, Perfecto, ahí están coordinando ustedes, muy bien. Bien chicos, vamos a iniciar. Esta sería entonces la clase 2. Vamos a anotar por aquí la fecha para que no haya pérdida. Hoy estamos primero del 11 del 2023, ¿verdad que sí chicos? Muy bien, vamos a comenzar. En la clase anterior, la semana pasada, habíamos iniciado con una pequeña introducción de un nuevo conjunto numérico con relación a los que ya habíamos trabajado desde la escuela y cuando llegamos a séptimo. Yo les había comenzado, o les había comentado más bien que en toda la escuela ustedes solamente trabajaron con los números naturales y que cuando habláramos de los números naturales estamos hablando de todos aquellos que empiecen en cero hasta la parte positiva de forma infinita. Cuando ustedes llegaron a esta usted me va a decir que no solamente un metro o 2 metros, sino que vamos a dar una cantidad intermedia, 1,68, 1,57, 1,70, los que son más altotes 1,90. Entonces estamos viendo que la naturaleza de alguna forma no se comporta con cantidades tan exactas como son los enteros, sino que tenemos que recurrir a un nuevo conjunto numérico que involucra esas cantidades intermedias. Bien, y para profundizar con ello, vamos a desarrollar o tratar de desarrollar estos tres temas fundamentales. Dice que es, primero, representaciones de números racionales en distintas notaciones. La segunda, ordenamiento de números racionales en la recta numérica. Y tercero, comparación de números racionales. En la clase anterior habíamos visto muy por encima, ¿verdad?, que todo número que se puede expresar como una división, o sea, como una fracción, inmediatamente se va a clasificar como un número racional. También vimos que toda fracción, al ser una división, podía encontrarse una cantidad entera acompañada de decimales. Esos decimales podían ser finitos o exactos, infinitos periódicos o infinitos periódicos mixtos. Aclaro que la primera parte sería infinitos periódicos puros, infinitos periódicos mixtos. Bien, de ahí vamos a hacer un pequeño primer resumen. Habíamos dicho lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Y habíamos dicho lo siguiente, no lo voy a anotar todo para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces habíamos dicho expansión decimal finita o expansión decimal exacta, cualquiera de los dos estamos hablando lo mismo. Por acá teníamos la expansión decimal infinita periódica pura y la última expansión decimal infinita periódica mixta. Los periódicos finitos querría decir que ustedes tenían una cantidad decimal y ustedes perfectamente podían contar la cantidad de decimales que tenía esa expresión. Los decimales los contamos a partir de la coma hacia la derecha. En este caso, por ejemplo, decimos que tenemos tres decimales, por eso se llama finito, porque nosotros podemos contarlos, podemos ver dónde inicia y podemos ver dónde finaliza. En el caso de la expansión decimal infinita periódica, teníamos casos pura, ¿verdad? Teníamos el casos donde vamos a ver numeritos que se van a repetir infinitamente y ese numerito o numeritos que se repetían infinitamente lo habíamos llamado una P. ¿Qué era esa P? Este P era un periodo. Si nosotros logramos identificar el periodo, habíamos dicho que hay una forma diferente para escribirlo, como 2,8 en este caso, con una rayita encima. Y habíamos mencionado que esa rayita lo que nos indica es que ese numerito o los numeritos que tengan la rayita encima son los números que se van a repetir
de la expansión decimal infinita periódica mixta, lo que teníamos era una cantidad, un numerito, donde podíamos encontrar una porción finita, pero después podíamos encontrar un número que se repetía infinitamente. Un número o números, quiero que quede claro eso. ¿Y por qué se llamaba mixta? Bueno, muy sencillo, porque tenemos dos partes. En primer lugar, la parte antes de los números que se repiten infinitamente, que lo hemos llamado un anteperiodo, y lógicamente el número que encontrábamos, que era el que se repetía infinitamente, lo hemos llamado una P, que se sigue llamando periodo. Y la notación para escribirlo en este caso era 2,10, que es la parte finita, y para esta situación el único número que va a tener la rayita por la repetición infinita es el 7. Y prácticamente hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior. Pasa lo siguiente. Yo les decía que hay una pequeña dificultad con esos números infinitos. ¿Cuál es? Que al ser infinitos, nosotros debemos buscar una manera para trabajarlos de forma exacta. ¿Qué quiere decir de forma exacta? Que vamos a poder agarrar todos los decimales al mismo tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, transformándolo entre notaciones entre sí. Y para eso vamos a empezar a hacer un pequeño subtítulo por acá. ¿Cuáles son las notaciones? ¿Cuáles son las notaciones de los números racionales? Vamos a notar. Notaciones de los números racionales. Bueno, vamos a tener en este caso dos principales. Primera representación, la por expansión decimal. Por expansión decimal. Vamos a tener el otro caso que sería por medio de notación fraccionaria. Y vamos a llamarlo fraccionaria simple. Y ahorita vamos a ver por qué. Y el último caso va a ser la notación fraccionaria. Fraccionaria mixta. ¿De acuerdo? Entonces digamos que tenemos estos tres tipos de fracciones. Lo que nos quiere decir esto es que nosotros vamos a poder expresar un número racional en cualquiera de las tres formas. En cualquiera de las tres notaciones vamos a estar hablando de un mismo numerito. Entonces para ello vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Pero antes de los ejemplos vamos a establecer las definiciones. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ok? O cómo se veríamos las expansiones decimales. Bueno, las expansiones decimales, por ejemplo, si nosotros tenemos 2/5, este 2/5 nosotros lo podemos expresar por medio de una fracción, una notación fraccionaria simple. ¿Cómo sería? 25 entre 10. Ahorita tranquilos porque les voy a decir cómo es que llegué a este 25 entre 10. Que si nosotros lo vamos a simplificar, esto sería lo mismo decir 5 medios. Ahorita no se preocupen porque esto vamos a ver cómo es que se hace el cuerpo. Luego, en el caso de la fraccionaria mixta, lo que nosotros vamos a hacer es expresar una parte entera con una parte decimal. Entonces veamos, 2,5, veamos que aquí hay un 0,5. Este numerito de acá es lo mismo decir 2 más 0,5, ¿verdad? Por propiedad de sumas. Entonces esto es lo mismo decir 2 más un medio, porque un medio es 0,5. Ahorita lo vamos a verificar en la calculadora. Y lo que nos está diciendo en este caso es que nosotros podemos escribir una parte entera y una parte decimal. Y ahorita vamos a ver cómo es que vamos a escribir entonces este numerito por medio de esta notación, que es lo mismo decir en este caso 2 un medio. No se asusten todavía porque ahorita les digo, ahorita vamos a ver cuál es el proceso correcto. Pero entonces quiero que vayamos viendo una cuestión. Este 2,5 que acabo de escribir al inicio es lo mismo decir 5 medios, y es lo mismo decir 2 un medio. O sea, esas tres formas distintas de escribir un número racional corresponde a las tres tipos de notaciones decimales en las que se puede encontrar un número racional. Entonces veamos esto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo sé que eso es cierto? Bueno, veamos lo siguiente.
2,5. Bueno, 2.5 lógicamente va a ser igual a 2,5. ¿Qué es 5 medios? 5 medios es lo mismo decir 5 dividido entre 2, que es lo mismo decir 2,5, ¿lo ven? Y si nosotros hacemos esta operación de por acá, hay una forma, ahorita lo vamos a ver, que es la siguiente. Ustedes van a poder repasarlo esto porque lo voy a hacer un poquito lento. Es lo siguiente, vamos a agarrar el número grande, que en este caso es el 2, lo vamos a multiplicar por el denominador y le vamos a sumar el numerador. Entonces quedaría 2 por 2 igual, más 1 igual 5 dividido entre 2 y nos vuelve a dar 2,5. A lo que quiero llegar es que este numerito está escrito de tres formas diferentes y nosotros debemos saber cómo poder pasarlas de una a otra. Muy bien. Vamos entonces a la primera parte, chicos. Vean algo interesante. Aquí estábamos hablando en primer lugar que existen esos tres tipos de expansiones decimales. Muy bien, nosotros vamos a tener que agarrar esos tres tipos de expansiones decimales y ver cómo lo expresamos por medio de fracciones. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita. Entonces, vamos a empezar con el siguiente subtítulo. Ok, vamos a empezar a decir denotación decimal. Bueno, aquí vamos a escribir antes esto, transformaciones. Primero, denotación decimal a fraccionaria. Pero aquí tenemos tres situaciones. En primer lugar, veamos que no solamente tenemos un tipo de notación decimal. Como tenemos estos tres casos, vamos a tener que aprender a transformar de cada uno de ellos a la forma fraccionaria. Y no todos son el mismo procedimiento. Entonces vamos a trabajar con estos mismos ejercicios que están acá. Entonces vamos a empezar en primer lugar con D decimal finita a fracción. El procedimiento es muy sencillo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Dice, se toma en este caso todo el número sin comas, o sin coma en este caso, y se divide entre un 1 y ceros según la cantidad o según el número de decimales que haya. Entonces, ¿cómo sería esta situación? Ustedes me dirán, denme un ejemplo clarito para ver cómo es que estamos trabajando esto, cómo es que se hace este procedimiento. Bueno, vamos a copiar este mismo numerito, 2,753. 2,753. Bien, antes de solamente decirles cuál es el procedimiento, yo quiero que ustedes me ayuden y me digan algo. ¿Cuántos decimales tiene ese numerito? ¿Cuántos decimales tiene ese numerito? Alguno que encienda el micrófono y me comente. 3. 3, correcto. ¿Cuáles son? El 7, el 5 y el 3. ¿Verdad? Entonces veamos lo que dice la teoría. Dice, se toma todo el número sin coma. ¿Dónde lo vamos a anotar? Vamos a hacer lo siguiente. Como lo estamos trabajando y lo estamos transformando en una fracción, vamos a escribir la línea fraccionaria. En la parte superior vamos a tomar este número sin la coma, o sea, 2, 7, 5, 3. Después nos dice, lo vamos a dividir entre un 1 y ceros según el número de decimales que haya. La compañera me dijo que hay 3 decimales, por lo tanto, este 1 que acabamos de escribir lo vamos a acompañar de 3 ceros. ¿Ok? Y esta sería ya la fracción que está hablando de este mismo numerito. Lo probamos. Si nosotros lo hemos hecho bien, quiere decir que vamos a poder llegar de esta fracción a este decimal.
Entonces decimos lo siguiente, 2753 lo dividimos entre 1000 y en buena teoría me tiene que dar 2,753, que es este numerito de acá. Lo estamos viendo. Vamos a escribir otro ejemplo para seguir repasando esto. B. Digamos que tenemos 1,87 y lo vamos a transformar a fracción. ¿Cuántos decimales tiene este numerito que acabo de anotar? 2. 2. Son, en este caso lo vemos claramente, el 8 y el 7. Dos decimales. ¿Qué hacemos? Línea fraccionaria. En la parte superior, el numerito entero sin la coma, o sea, 187. Vamos a escribir un 1 y vamos a anotar ceros según la cantidad de decimales. La compañera me dijo que eran 2, por lo tanto vamos a escribir 2 ceros. Y esta es la respuesta. Lo probamos, nuevamente probémoslo, porque recuerde que para eso sí ocupamos la calculadora como herramienta. Entonces decimos 187 dividido entre 100 nos está dando 1,87, que es el mismo valor. Hagamos un último ejemplo para seguir con la siguiente notación. C menos 2,385. Cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales hay? 4. 4. Son el 3, el 8, el 5 y el 1. Muy bien. Agarramos el numerito tal y como está. Que sea negativo, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos problemas con eso. Entonces decimos menos 2, 3, 8, 5, 1. El numerito entero sin los decimales. Anotamos un 1 y como la compañera me dijo que hay 4 ceros, entonces escribimos los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y ese es el numerito. Lo volvemos a probar, Entonces veamos acá. Dice menos 2, 3, 8, 5, 1 dividido entre 10.000 nos está dando nuevamente 2 menos 2,3851. Y así siempre va a ser el procedimiento cuando son exactas. Quiero que quede muy claro. Por eso cada uno de los subtítulos va a tener en este caso el tipo de notación. Esto solamente funciona para decimal finita a fracción. Quiere decir que en las otras dos tiene que haber algo diferente. Bien, vamos a agregar una nueva página. ¿Alguna pregunta en este primer proceso? No, profe. Vamos bien, entonces, vamos a la segunda parte. El siguiente punto va a ser ahora de expansión decimal infinita periódica pura a fracción. La teoría es muy parecida. ¿Qué dice la teoría? Dice que se hace el siguiente procedimiento. Se toma el número sin comas otra vez y se le resta todos los números antes del periodo. Y se divide entre 9 según la cantidad de números que forman el periodo. Ok, vean que la definición es un poquito más grande. Pero si nosotros comprendimos la parte de la decimal finita, en realidad vean que no es mucha la diferencia. Dice, se toma el número sin comas
y se le resta todos los números antes del periodo y se divide entre 9 según la cantidad de números que forman el periodo. Vamos a traducir esto porque se ve bastante enredado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Ustedes me comentan. Vamos a recurrir al primer numerito que habíamos escrito por acá arriba, que era el número 2,88 infinito. Ok, dice 2,888888 infinito. Bien, de aquí ya habíamos dicho algo. Vean que nos estaban hablando del periodo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos identificar correctamente el periodo. Debemos saber cuál es ese periodo. Entonces ya habíamos dicho que el periodo es el numerito que se repite infinitamente y aquí habíamos dicho que era ese 8 de hecho. Entonces este numerito es lo mismo de escribir 2,8 periódico. Y esta es la notación que nos sirve. Esto es lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es el numerito que está antes del periodo en este caso? 2. 2. El 2, muy bien. Entonces vean lo que vamos a empezar a traducir entonces lo que dice la teoría. Sería de esta forma. Dice, vamos a escribir una línea fraccionaria. ¿Por qué la línea fraccionaria? Porque estamos pasando la fracción. Escribimos el número sin la coma. Le vamos a restar el numerito que está antes del periodo. Y ustedes me acaban de decir que el numerito que está antes del periodo es el 2. Y ahora lo vamos a dividir entre 9 según la cantidad de números que forman el periodo. ¿Cuántos números están formando en este caso el periodo? ¿Cuántos numeritos están formando el periodo? 2. No son 2. ¿Cuántos numeritos tienen la rayita encima? 1. 1. Eso quiere decir que solamente vamos a escribir y vamos a anotar un 9. Vemos la diferencia, vayamos viendo y vayamos comparando para que no nos confundamos. Si es una finita, es entre 1 y ceros. El número de ceros depende de la cantidad de decimales que formen la parte finita. El 1 siempre tiene que ir, porque si usted no escribe en ese 1, la calculadora no se lo va a poder hacer. En el caso de los infinitos periódicos, vean que ya no se escribe ese 1, solamente se van a anotar 9, nada más. Y algo muy importante, vean que ahora aparece una resta, esta resta siempre tiene que ir escrita. Ahora bien, ¿cuánto nos daría esto? Bueno, 28 menos 2 nos da 26 dividido entre 9. Y esta es la fracción. Y si eso es correcto, cuando nosotros hagamos y lo verifiquemos con la calculadora, nos tiene que dar el número exacto, o sea, nos tiene que dar la cantidad infinita de 8 apareciendo constantemente. Entonces vean lo que vamos a hacer. Venimos a nuestra calculadora y ahora vamos a escribir, vamos a anotar esa fracción. ¿Cuánto es? Dice 26 dividido entre 9. Y en este caso, vean lo que está apareciendo. 2, 8, 8, 8, 8 de forma infinita. Y este 9, como les había dicho también en la clase anterior, no es que está apareciendo un 9. No, es que la calculadora lo está redondeando porque ella no puede escribir la cantidad infinita de números. Entonces ella lo redondea. Pero lo que está diciendo acá es que este 8 está apareciendo de forma infinita. Bien, anotemos otro ejemplo, un poquito más complicado, sin pasarnos de dificultad. Y ahora digamos que vamos a escribir lo siguiente: 12, 12, 12, 12, 12, 12 infinitamente. Si quiero escribir esto de forma de notación infinita periódica pura, ¿cómo quedaría ese numerito? Bueno, en primer lugar, identifiquemos el periodo. ¿Cuál es el periodo? El 12. Es el El 12, primero. correcto, es el 12, porque vean que este 12 es el que aparece constantemente. Entonces es la P, es la P, la P, P y así cada uno de ellos. Muy bien,
Entonces nosotros podemos escribir ese numerito de una forma más pequeña, que es lo mismo decir 5,12 y la rayita en todo el 12. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 son los números que se repiten infinitamente. Ahora bien, como yo les decía, esta es la notación que vamos a trabajar para transformar. Entonces decimos ahora, bueno, la teoría nos dice, escribimos el número entero sin comas. En este caso sería 512. Le vamos a restar todo el número o todos los números que aparezcan antes del periodo. ¿Cuál es el número o los números que aparecen antes del periodo? Cinco. El 5. ¿Cuántos decimales forman el periodo en este caso? Dos. 2. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que vamos a escribir que ¿cuánto vamos a escribir? ¿O cuánto vamos a anotar? ¿Cuántos 9 anotaríamos en este caso? ¿Cuántos 9, chicos? Dos 9, ¿verdad? ¿Por qué dos 9? Porque son dos números los que tienen la rayita encima. Entonces hacemos esta resta. Bueno, si ustedes ven que se les complica, no hay problema. Recuerden que ustedes pueden utilizar la cuenta pollitos. Entonces ustedes dicen 512 menos 5. En este caso nos está dando 507. Pues por acá lo que vamos a escribir esto es 507 dividido entre 99. Y esta es la notación. Este es el resultado que nosotros queremos. Lo probamos. Bueno, vamos a ver nuestra calculadora y decimos lo siguiente. 507 dividido entre 99. Vean el numerito que está apareciendo. 5,12, 12, 12, 12. Y aquí, lógicamente, como no puede escribir todos los decimales, entonces él hace ese acotamiento. Pero nosotros debemos saber que ese 12 sigue apareciendo de forma infinita. Profe, vieras que no me aparece la calculadora que usted está usando. No aparece la calculadora. No, profe. Grave, chicos, vamos a revisar rápidamente. Un momentito. ¿Me confirma si puedes ver la calculadora? No, profe, no. Todavía no aparece. No, profe. No, profe. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió hoy. Un momentito. Me imagino que solamente ve la calculadora, nada más. Sí, profesor, la calculadora, no sé. Solamente la calculadora. Bueno, entonces en este caso, no sé si será un error de Zoom, pero para que entonces si ustedes tuvieran una calculadora ahorita, puede ser la calculadora de teléfono, una cuenta pollitos o alguna que le hayan quitado al pulpero, la utilizamos, ¿de acuerdo? Nada más es de que ustedes escriban ese resultado final.
Pero muchísimas gracias, más bien porque habría que ver qué fue lo que pasó en este caso con Zoom. Parece que está dando un error. Voy a compartir nuevamente toda la pantalla. A ver. Ahí, ¿qué están viendo? Solamente el documento, la calculadora no la ven. Con la calculadora, no Con la calculadora, puedo saber el documento, profe. solamente el documento, qué problema. Vamos a ver si puedo hacer algo por acá. Y si lo hago así, no la ven todavía. No, Ahora sí. ahora sí, o sea, es como que el archivo lo está tapando, pareciera. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo minimizo y ustedes lo pueden entonces visualizar, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias chicos, cualquier otra cosa, ahí ustedes me avisan nada más y lo vamos tratando de corregir. Bien, jóvenes, sigamos, hagamos un último ejemplo antes de continuar con la última anotación. Digamos que estábamos trabajando en este caso menos 19, 345, 345, 345 y ya a este nivel, con lo que hemos visto, ustedes prácticamente ya pueden indicar, ¿verdad?, cuál es el periodo en este caso. El periodo podemos ver que es este 345, que es el que va apareciendo constantemente, infinitamente. Entonces ese numerito perfectamente lo podemos escribir como menos 19, 345 y ahí va toda la rayita porque esos son los tres numeritos que se están repitiendo de forma infinita. Muy bien, continuemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Chicos, vean, les voy a dar, les voy a decir algo que deben tener muy en cuenta cuando estén trabajando números negativos. ¿De acuerdo? Cuando estén trabajando números negativos, hay dos formas, pero la que yo les voy a comentar, digamos que es la más sencilla y con la que ustedes se van a ahorrar un problema. ¿Cuál es? Este negativo, de hecho lo escribí aquí a propósito, nos puede vacilar, como decimos popularmente, nos puede tomar el pelo. Entonces lo que yo les recomiendo es que ese menos déjenlo afuera, no lo toquen, para evitar todos los problemas que puedan pasar. Ese menos déjenlo afuera. Ahora bien, vamos a seguir con el procedimiento ahora sí. Vamos a escribir la fracción con la línea fraccionaria, escribimos el número, signos decimales, 19, 3, 4, 5. ¿A quién le restaría en este caso, chicos? ¿A quién restaría ahora? ¿Cuáles son los números o el número que está antes del anteperiodo? 19. Correcto, el 19. O sea, vamos a quitarle al 19.345, le quitamos 19. ¿Entre cuántos 9 vamos a dividir en este caso? Tres. 3, correcto. 1, 2 y 3. Vamos aquí. Como yo les decía, voy a minimizar, ya ustedes me alertaron de esto. Ok. Ser un poquito más grande nada más. Y tenemos la siguiente situación. Dice que es 19.345. ¿Están viendo la calculadora, verdad que sí? Sí, profe. Ok, menos 19 para escribir la parte de arriba, para no tener errores. O sea, en este caso, ahorita lo hago más grande, voy a ir anotando mientras. El resultado sería 19.000, ok, 326. Y lo vamos a dividir entre esos tres nueves. Ok, lo amplío otra vez. Y aquí estamos viendo este resultado, ¿lo ven? Ahí hay algo que se me está quedando botado. ¿Qué es? El menos que teníamos al inicio. ¿De acuerdo? Una vez más, podemos venir entonces a nuestra calculadora para verificar si realmente estamos obteniendo el numerito que nosotros esperábamos. Vamos a ver, aquí otra vez.
Díganme algo. Ahí ven la calculadora. Sí, sí, profe. Ok, sí, pues me parece que ya yo estoy viendo cuál es la situación acá. Ok, entonces vean lo que vamos a escribir. Vamos a decir menos, en este caso, 19.326 y lo vamos a dividir entre 999. Si todo está bien, nos tiene que dar el mismo numerito que teníamos inicialmente, ¿lo ven? Menos 19, 345, 345, 345 y sigue apareciendo de forma infinita. ¿Alguna pregunta con la conversión de una expansión decimal infinita periódica pura a fracción? No, profe. Vamos bien, entonces vean que solamente es una situación de tener bastante cuidado. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al último caso. Entonces, el último caso sería ahora de notación infinita periódica pura a fracción. Bien, recordemos que por qué se llamaba, perdón, no es pura, aquí cometí un error porque estaría escribiendo lo anterior, sería más bien mixta. ¿Por qué se llamaba mixta? Porque tenía una parte finita y tiene una parte infinita. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento sería el siguiente. Se escribe el número completo sin comas. Vean que eso es algo eh, en común de todos las transformaciones. Siempre se va a tomar sin comas. ¿De acuerdo? Sin comas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego se resta todo lo que se encuentra antes del periodo y se divide entre 9 y ceros según la cantidad de números que forman el periodo y números que forman la parte finita, respectivamente. En otras palabras, si el periodo tiene 3 decimales, o sea, 3 decimales tienen la rayita encima, vamos a escribir 3 nueves. Si vemos que la parte finita tiene un decimal, vamos a escribir un 0. O sea, la parte decimal la vamos a seguir anotando como ceros. Y la parte periódica la vamos a seguir anotando como nueves. Bien, entonces, ¿cómo se ve esto nuevamente? ¿Cómo vamos a... ¿Cuál es la diferencia con los otros procesos? Bueno, vamos a la parte de arriba. Y rápidamente nos vamos a fijar en el numerito que teníamos acá, que era 2,1077. 2,107777 infinito. Bien, habíamos dicho que esto tiene una parte periódica y una parte finita. El periodo sabemos que en este caso es el 7 porque el 7 es el que aparece de forma constante al finalizar los decimales. Y lo que está antes, que en este caso es este 10, es el anteperiodo. Lógicamente, porque anteperiodo es bastante obvio, ¿verdad? Porque se encuentra antes de que aparezca todo el periodo.
Vean que la parte entera no la tocamos y no le podemos decir que eso forma el anteperiodo, no. Lo que está antes de la coma no lo consideramos en este caso. Muy bien, ahora sí, ¿cómo hacemos la transformación? La transformación la hacemos de la siguiente manera. Bueno, antes de eso escribamos esto en notación. Eso queda en 2,10, 7 y la rayita encima del 7 porque el 7 es el que se está repitiendo de forma infinita. Ahora sí, apliquemos el procedimiento. Vean qué sencillo, dice que es de la siguiente manera. Anotamos el número completo sin la coma, 2,17. Le vamos a restar todo lo que está antes del periodo. ¿Cuál número o cuáles números están antes del periodo? El 10. Ah, pero faltó algo. 2 días. 2,10, correcto. Ahora viene la parte diferente. ¿Cuántos números forman el periodo? 2. 1. 1. 1. ¿Quién es el que lo forma? El 7. Entonces vean, vamos a escribir solamente un 9. ¿Cuántos números forman la parte finita? ¿Cuántos números forman el anteperiodo? 3. 2. 2. ¿Cuáles son? El 1 y el 0. Por lo tanto vamos a escribir solamente dos ceros. Ojo con esto, chicos, vean acá. Esto es el periodo. Esto de acá es la parte finita. ¿De acuerdo? Entonces, la parte periódica va con 9. La parte finita va con ceros. ¿Por qué no escribí los ceros antes del 9? Porque ustedes han escuchado esta famosa frase que dice: soy un cero o usted es un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque los ceros a la izquierda no tienen valor. Para que tengan valor siempre tienen que estar en la parte derecha. Por lo tanto, nunca vamos a escribir los ceros antes del 9, sino el 9 primero o la cantidad de 9 primero y después los ceros. Bien, entonces, ¿cómo nos queda esto? Aquí tengo, vamos a ver, yo aquí tengo un mensajito. Todo en orden, dice Don Bill. Excelente, Bill. Vamos a ver cómo está en la calculadora. Esto de la calculadora lo hago en la parte de arriba primero porque vean que son números grandotes y no podemos perder mucho tiempo en eso. Entonces decimos 2107 menos 210, eso nos da 1897. O sea, la parte de arriba nos está dando 1897 y lo vamos a dividir igual entre el 9 y los dos ceros. Esta es la fracción que ocupamos. ¿Cómo nos damos cuenta de que eso es correcto? Bueno, lo podemos probar. Entonces decimos 1897 dividido entre el 9 y los dos ceros, y si todo está bien nos tiene que dar toda la parte decimal. Lo estamos viendo. 2, aparece el 10, la parte finita, y se empiezan a repetir los 7 de forma infinita también. ¿De acuerdo? Entonces este es el procedimiento matemático para hacer este tipo de ejercicios. Vamos a hacer uno más para seguirnos familiarizando. Un ejemplo más. ¿Ok? Y digamos que vamos a hacer lo mismo. 2, 3, 21. ¿Ok? 48, 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, infinito. Un numerito un poquito más difícil, digamos que más difícil, pero lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a identificar correctamente los periodos, los anteperiodos, y que no lo confundamos con la parte entera. Bien, jóvenes, ¿cuál sería el periodo? Siempre empecemos con el periodo para no equivocarnos. El 12. El 12, correcto. El 12 porque es el numerito que se parece infinitamente. Esto es P, P, P y P. ¿Quién es el anteperiodo? 487. Correcto, 487 es el anteperiodo. Cuando yo les digo anteperiodo, recuerden que estamos hablando también de la parte finita, o sea que prácticamente son sinónimos. No le digan esto a un profesor de español porque entonces después nos dice cosas raras, ¿verdad? Entonces, anteperiodo en este caso va a ser la parte finita.
Bien, ¿cómo escribimos entonces este numerito de forma de notación, digamos infinita? Sería menos 321, 487 y el único número que tendría en este caso la rayita sería el 12. ¿Estamos de acuerdo? El 12, ¿por qué? Porque el 12 es el periodo. Nunca se le pone nada al anteperiodo. Ahora sí, tenemos esa notación, apliquemos la definición. ¿Qué nos decía? Línea fraccionaria. ¿Qué les dije de este menos? Para evitar problemas, ¿qué hacemos? No ¿Cómo lo hacemos? tocamos. Correcto, lo bajamos. Nada más. ¿A dónde? A la par de la rayita, a la par de la línea fraccionaria. ¿Está bien? Ahora sí, trabajemos lo que nos quedó. Dice, tomamos el número entero sin la coma. 3, 21, 4, 8, 12. Ok, me comí un número, ¿verdad? 7. Le restamos los números que están antes del periodo. ¿Cuáles números restaríamos? Tres veintiuno. Ajá, ¿y qué más? 487. Correcto, 3, 21, 4, 8, 7. Lo voy a marcar acá, jóvenes, vean, todo esto de acá está antes de este periodo. Que no se confunda con el anteperiodo, no, porque la instrucción nos dice, vamos a restar todos aquellos números que están antes del periodo, ¿de acuerdo? Incluyendo en este caso, sí, la parte entera. ¿Cuántos nueves escribiría? 3. No, 2. 2. ¿Por qué? Porque estos dos son del periodo. 1, 2. ¿Cuántos ceros anoto? ¿Cuántos ceritos anoto ahora? 3. 3. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque son de esta parte que es la parte finita. Muy bien, ya casi tenemos la fracción. Vamos a verificarlo. Ya les dije, como ese número es grandote, no nos complicamos. Utilizamos la cuenta pollos. Venimos y decimos entonces 3, 21, 4, 8, 7, 12 menos 3, 2, 1, 4, 8, 7. Damos igual. En este caso nos está dando este numerito. No me voy a complicar yo. ¿Ok? Y voy a hacer trampa y lo voy a copiar acá. ¿Ok? Este es el numerito. Y lo estamos dividiendo en este caso entre 9, 9, 1, 1, 1. 0, perdón. Lo revisamos. Nos tiene que dar ese número gigantesco, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Ese mismo número lo dividimos entre 9, 9, 0, 0, 0. Nos tiene que dar el numerito de arriba, ¿lo ven? ¿Por qué no me está dando? Porque me comí otra vez el 9. Pero eso nosotros lo verificamos rápido. Ahí está. ¿Qué nos está dando? 321, que es el 321. 4, 8, 7, que es la parte finita, lo estamos viendo. Y luego que aparece después de 4, 8, 7, el 12, el 12 y el 12, que es la cantidad que forma el periodo y que se va a repetir infinitamente. ¿Que requiere un poquito de tiempo? Sí, chicos, sí requiere un poquito de tiempo y sobre todo un poquito de repaso porque vean que aparecen, ¿verdad? Cada una de las definiciones, pero hay que tener ese cuidado al momento de trabajarlo. ¿Alguna consulta con este método para transformar en este caso en expansivas decimales infinitas periódicas mixtas? No, profe. Todo bien. Vamos bien, muy bien. Vamos a seguir con el siguiente método. Ya pasamos todas las formas decimales a fracción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar de decimal a, perdón, de fracción a decimal. De fracción a decimal. Y aquí no les voy a
No les voy a hacer perder el tiempo, chicos. Cuando les digan esto, solamente use la calculadora. Así de sencillo. ¿Por qué la calculadora? ¿Por qué? Porque son divisiones. ¿De acuerdo? Ejemplo, muy rápido, para que veamos por qué no lo vamos a hacer, vamos a complicarnos con esto. Y como ustedes pueden utilizar la cuenta pollitos, no nos vamos a complicar con mucho más razón. Digamos que yo les digo a ustedes, transforme 37 octavos a decimal. El problema es esto, si no llevo la calculadora el día del examen, que eso no va a ocurrir, ¿verdad? Porque ustedes desde ya saben que tienen que llevar una cuenta pollitos. Entonces la forma correcta sería decir, bueno, 37 dividido entre 8. Empezamos a recordar las tablas del 8. 8 por 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, ¿ok? 8 por 4, 32, 8 por 5, 40. ¿Cuál nos sirve? Nos sirve la que no se pase, pero que esté más cerca, en este caso del 37, por lo tanto esta es la que vamos a utilizar. Entonces decimos 4, 4 por 8, 32, restamos 7 o 37 menos 32 nos da 5. No nos alcanza, no hay ningún problema, como estamos con los números racionales, en la escuela nos decían, anote una coma, escribe un 0. Seguimos acá revisando las multiplicaciones. 8 por 6, 48, 8 por 7, 56. Utilizamos nuevamente la que no se pase y esté más cercana, en este caso es el 48. Por lo tanto decimos 8 por 6, 48, restamos 50 menos 48 nos da 2. No nos alcanza, no importa, volvemos a escribir un 0. Ok, busquemos el que está más cercano, en este caso sería 8 por 2, 16, ¿verdad? Entonces decimos 2 por 8, 16, restamos 20 menos 16 nos da 4, no nos alcanza, no importa, volvemos a escribir un 0 y vemos que este numerito prácticamente nos da exacto. 8 por 5, 40, restamos 40 menos 40, 0, 0. O sea que en este caso 37 octavos es lo mismo decir 4,625. ¿Cuánto tiempo perdimos en esto? Un montón, ¿verdad que sí? Pero entonces, cuando ustedes les den una fracción, lo único que ustedes van a hacer acá es venir y decir 37, así lo dejo así para que no me vean acá, vamos a decir aquí 37 dividido entre 8 y vean que nos está dando el 4,625, que es lo que acabamos de escribir a pie, pero que yo no se los recomiendo porque vean el montón de tiempo que vamos a perder y también porque si no recuerdan correctamente las tablas o si cometen un error por ahí, entonces pueden cometer aún más errores con el caso de la expansión decimal. ¿De acuerdo? Entonces solamente es un ejemplo para que vean la complicación que tiene, que yo no se los recomiendo, pero que ustedes apenas les aparezca una fracción y les dice aproxímelo a decimal, abran la calculadora, no pierdan el tiempo en esto. ¿Alguna pregunta acá? No. No, profe. Bien. Y el último caso que vamos a ver ahora, bueno, últimos dos casos, vamos a ver que me alcance, voy a decir no porque solamente me da chance para escribir la fórmula. Vamos a escribir de fracción mixta a fracción simple impropia. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué es una fracción impropia, verdad? Eso es un tema que antes se veía en la escuela, o todavía se ve en la escuela. Bueno, una fracción impropia, ¿cuál es? Cuando el numerador es más grande que el denominador. Ejemplos, rápidos ejemplos. Por ejemplo, 5 medios es impropio. Por ejemplo, 7 quintos es impropio.
Por ejemplo, 11 novenos es impropia. Por ejemplo, menos 12 cuartos, bueno, esa no porque esa es reducible. Menos 12 quintos es impropia. Por ejemplo, menos 17 séptimos es impropia. ¿Cuál es la característica de cada una de esas fracciones? Vean que el numerito que está arriba, o sea, el numerador, es más grande que el denominador siempre. Entonces, nosotros vamos a poder transformar de mixta a fracción simple únicamente aquellas fracciones que tengan esta característica. Muy bien. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Una fracción mixta es aquella que tiene la forma. ¿Y cuál es la forma en este caso? La forma es A, B, C. Donde vamos a decir que esta es la parte entera y esto de acá es la parte fraccionaria. Y como es la parte fraccionaria, estamos refiriéndonos que es la parte decimal. ¿Y cómo vamos a transformar de esto a una fracción impropia? Bueno, muy sencillo. Es más, vamos a escribir esto de la siguiente manera. El numerito este de acá, A, lo vamos a multiplicar por la C. Luego le vamos a sumar la B. Y lo vamos a dividir entre la C. Y esto nos va a dar una nueva fracción que la vamos a llamar de C, que esta es la fracción impropia. En 2 minutos hacemos un ejemplito interesante. Ejemplo. Digamos que yo les doy la siguiente fracción impropia. 2, 1 séptimo. Yo les digo, conviértanlo. Entonces vamos a ver. Rápidamente, aquí, en un proceso de comparación 1 a 1. ¿Quién es la A, chicos? Si vemos la fórmula de arriba y lo comparamos con el numerito que acabo de escribir en la parte de abajo, ¿quién es la A? El 2. Ok, el 2 y A multiplicado por quién? Por 7. Por 7 y le sumamos 1. 1 y lo dividimos Por 7. entre 7 y ya lo tenemos. 2 por 7, 14. 14 más 1, 15 séptimos. Y esta es la fracción impropia, ¿lo ven? Así de sencillo, solamente es aplicar la formulita. Rápidamente, antes de que se me corte la reunión, B, menos 5, 2 tercios. ¿Qué hemos dicho de ese menos, chicos? Para evitar problemas. Se baja a la línea fraccionaria. Exactamente, lo dejamos afuerita. Y aplicamos la fórmula. Vea que aquí estamos aplicando lo mismo. Ya me botó.